agenda de esta comisión. Y en el Congreso, en realidad, también se ha insistido en investigar un supuesto fraude en elecciones. Esto también distorsiona la discusión y el debate. Queda claro, ayer hemos escuchado y anteayer también a los representantes de los entes y órganos electorales. Esto no ha sido así, sin embargo, hay una corriente dentro del Congreso que intenta sostener y mantener esta premisa. En fin. Vamos a hablar de otros temas que también nos preocupa, Carlos, y es justamente lo que decía, y nosotros dimos cuenta en el momento en que hizo estas declaraciones, estas expresiones, bueno, son declaraciones de la vicepresidenta Dina Boluarte en relación al tema de la agenda de prensa, es decir, que deberían haber preguntas proactivas. Ayer ha habido una reunión importante del Consejo de la Prensa Peruana con el presidente Castillo. Justamente más adelante vamos a tener algunos detalles de esta conversación. Lo que entendemos le ha pedido el Consejo de la Prensa y otras instituciones es que firme públicamente el presidente Castillo compromisos por la libertad de expresión. Porque más allá de lo que pueda decir el titular de Justicia, la propia vicepresidenta y algunos representantes del gobierno, que la prensa solamente le pregunta cosas que no les gusta, y en todo caso lo que no hay son respuestas. Y entonces mientras no haya respuestas, la prensa le va a preguntar en general y en particular cada una, digamos, de los asuntos que han quedado sin resolver. Y eso es un tema que tenemos que tener claro, porque en realidad de eso se trata, justamente el sostén de una democracia. Ya está, el congresista Edgar Tello Montes de la bancada de Perú Libre para conversar con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, congresista Tello? Buenos días, señorita Mónica, y buenos días, señor Villarreal. Un gusto. Buenos días. Muchas gracias por lo de señorita. Hace tiempo que ya dejé de serlo. Muy bien, a ver, congresista Tello. Ayer se ha rechazado otra moción de censura contra la presidenta del Congreso y en realidad lo que esto parece ser es un ejercicio en el sentido de ver quién jala más a un lado de uno y de otro lado. Sabiendo que no tenían apoyo los representantes de Perú Libre, ¿cuál fue, digamos, el interés de presentarlo, de plantearla? Es parte del derecho de todo congresista hacer llegar una voz de protesta y eso es lo que se ha... De hecho, ante palabras que no contribuyen a fortalecer la democracia, por el contrario, inducen a generar una inestabilidad, ¿no? Con decir que la población quiere vacancia, ¿no? Y eso es algo muy contraproducente a fortalecer también la gobernabilidad que requiere nuestro país. Ya, pero eso, digamos, se extrajo de una, digamos, de una expresión que no fue la que representaba al Congreso, sino una percepción que podía tener la propia presidenta respecto a un sector de la calle. Respetable, pero tiene que pensar que es presidente del Congreso de la República, ¿no? Yo llamo a la reflexión, esperamos de que se pueda corregir en estos días y seguir trabajando en bien de todo el país. Pero usted verdaderamente como congresista, ¿cree que el Congreso está interesado y además está trabajando para pedir o plantear una vacancia? Yo no creo, si no vemos actitudes y vemos hechos también que hacen, y de eso creo que habla más de lo que uno puede pensar. ¿Qué tipo de actitudes usted considera, congresista, que demuestran esta intención de ir por esta figura de la vacancia presidencial? El pretender imponer una comisión que investigue las elecciones, el proceso eleccionario que ha habido actualmente, ¿no? Que ha elegido el presidente, que ha elegido los congresistas. Para usted no es un hecho, digamos, que genera una suspicacia de todo el proceso cuando ya estamos elegidos congresistas y presidente de la República. ¿Por qué dice usted que se quiere imponer? Porque evidentemente la creación o la instalación de una comisión viene obviamente a través del voto del Pleno y la mayoría es la que decide. Porque ya se decidió, pero ayer han vuelto a poner el tema en debate y sin respetar los procedimientos, el presidente Pujada ha querido imponerlo, ¿no? Sorprender, y se ha
ha levantado la sesión. Esperamos de que eso no trascienda y en la próxima sesión vamos a verlo nuevamente. Ahora, lo que sí parece que va a seguir su curso es esta moción de interpelación contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví, y finalmente parece ser, si es que el gobierno y el Ejecutivo no toman las decisiones de hacer los cambios necesarios antes de que esto siga su curso, eventualmente el Congreso y la mayoría del Congreso iría por una censura. Algo contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Cuando se habla de la señora presidenta del Congreso, ahí sí como que no trasciende, pero cuando se habla del señor ministro, ahí viene la posible interpelación, ¿no? Y como lo ha dicho algunos especialistas... ¿Cómo que no trasciende? Si son los votos los que determinan, congresista Tello, ya debería saberlo, tiene más de un mes en el Congreso y lo cierto es que son los votos lo que determinan. Es decir, los votos han decidido dentro del Congreso que no prospere la moción de censura. Los votos podrían decidir que de la interpelación pase a una censura. O sea, es algo que se cuenta, 1, 2, 3. Cuando uno nos conviene, la democracia se llaman votos, pero cuando no conviene, ahí sí que se proceda, ¿no? Aún estando al margen del Estado de Derecho, ¿no? No vivimos en una santa inquisición, vivimos en un Estado democrático que es el Perú y está basado en leyes. Y eso, justamente, ya lo han dicho especialistas, que las interpelaciones se presentan sobre la función del funcionario, no sobre los antecedentes. Y sobre la idoneidad para el cargo también. Y eso se ve sobre la función, ¿no?, que desempeña el funcionario. Si hablamos de idoneidad, ¿cuántas personas, cuántos congresistas, cuántos candidatos hubiesen tenido que dejar el proceso porque no reúnen la idoneidad, porque tienen denuncias por corrupción? Bueno, no han sido elegidos. No han sido elegidos. Entonces la comparación parece... O sea, hay que esperar que sean elegidos todavía para que pueda aplicar la idoneidad. Es algo contradictorio, ¿no? No, pero en el caso de los parlamentarios y ministros, básicamente en el caso de ministros congresistas, la interpelación es un mecanismo, ¿no?, propio del Parlamento, está en el reglamento y en la Constitución, por lo tanto no tiene por qué ser cuestionado, si es que obviamente se requiere la aclaración de determinados temas por parte de un ministro. Sobre el desempeño en el cargo, no sobre antecedentes, eso tiene que tenerlo claro. Idoneidad, como dijo Mónica. Claro, la idoneidad, pero no solamente para ver a los funcionarios, sino también para ver a los integrantes del Congreso. Ahí para elegir funcionarios, ahí piden idoneidad, meritocracia, pero para elegir a los miembros de las comisiones del Congreso... a los ministros no se les elige, se les designa por razones de sus capacidades, pero también tiene que ver con sus antecedentes y sus vinculaciones. Para muchos representantes del Congreso, las vinculaciones que se investigan del actual ministro de Trabajo con elementos de Sendero Luminoso y de otras agrupaciones vinculadas al terrorismo en el pasado de nuestro país son suficientes como para hacer una interpelación. Eso han dado cuenta incluso gente que no está en los extremos, que está en el medio. Escuchábamos a los representantes de APP, a los propios representantes de AP, que le han hecho el pedido al propio presidente de la República. O sea, son representantes del Congreso. Una vez más reitero, estamos en un Estado de Derecho y no estamos en la Santa Inquisición, ¿no? Y seamos coherentes. Los que dicen de defender la democracia, defendamos los derechos y respetemos los derechos de los ciudadanos y funcionarios en ese sentido. Y ya una vez reitero, ¿no? Tiene que basarse en la función del funcionario. No tiene que ver otros aspectos más llevados por el hecho de no haber obtenido el respaldo popular y pretenden pues buscar una serie de pretextos, ¿no?, para poder, digamos, interpelar en este caso al ministro. Muy bien, vamos a hacer un minuto, vamos a distanciarnos, vamos a escuchar a los anunciantes y vamos a seguir con otros temas, que también son temas políticos, a ver si podemos entenderlo mejor. Ya regresamos. Hay que verlo también, porque pueden votar en un sentido, pero queda en evidencia que hay una mirada distinta sobre las cosas que viene haciendo su propio gobierno, ¿no? Entonces, ¿cree usted que deben haber evaluaciones, cambios, más allá de que sea la prerrogativa del presidente, porque todos sabemos que esa es,
Pero en una circunstancia, ya viendo en la reflexión de las cosas que están ocurriendo o no ocurriendo en nuestro país. Al respecto, el presidente de la República ha manifestado ya de que el desempeño de los funcionarios está en constante evaluación. Ya, pero eso no es una novedad, ¿no? No, eso lo manifestó el presidente de la República, ¿no? Y bueno, él ha depositado la confianza en ministros que van a cumplir los compromisos que ha anunciado en la campaña y en el 28 de junio. Y ya él tomará decisión más adelante, ¿no? De los cambios que puedan necesitar el gabinete o no. Pero ¿no cree que en estos momentos, por ejemplo, congresista, la permanencia de algunos ministros está afectando desde el punto de vista político al Poder Ejecutivo? Y hablo en el caso de el señor Iber Maraví, ministro de Trabajo, el propio presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. ¿No cree que eso está afectando, repito, la situación política, desde el punto de vista político, al Poder Ejecutivo? No se trata de que yo piense, se trata de los logros. Le pedimos una opinión. No, es importante no se trata que de lo que yo pueda pensar o no, eso va a ser no trascender. Lo que se tiene que ver acá, los logros que puedan lograr en la gestión, tanto el ministro, el premier, y sobre los logros que hace su gestión hay que evaluar y hay de tomar, hay opinar sobre eso. ¿Cuánto tiempo le debe dar usted, que es miembro de Perú Libre, cuánto tiempo cree usted que hay que darle al gobierno para que muestre algún logro? Esperemos que se aplique el plan bicentenario a los 100 días, ¿no? Donde por lo menos ahí podemos dar una evaluación de lo que puede suceder. Ha habido gobiernos en los cuales obviamente se les ha dado también ese plazo para que puedan desarrollar su gestión y de ahí tomar evaluación al respecto. Y usted, que está obviamente en el entorno del partido de gobierno, seguramente hay reuniones constantes con el presidente de la República. Hace poco él se refirió al tema de la paridad en el gabinete y reconoció que había sido un error justamente no tener un número equilibrado de hombres y mujeres en el equipo ministerial. ¿Sabe usted si es que él va a corregir esto y va a hacer los cambios respectivos para incorporar a mujeres al gabinete en el más corto plazo? Bueno, si lo ha manifestado, seguramente evaluando ello. ¿Y no usted solamente qué piensa? Ello, ¿no? En la mesa directiva también igual plantearíamos la paridad, ¿no? Los 4 integrantes, 3 son damas y 1 es varón. Entonces creo que habría que ver por igual en todos los... Pero estamos hablando del gabinete ministerial. O sea, cuando le conviene a usted habla de una cosa, pero del otro lado no se ve. También somos no es que me convenga a mí, simplemente no es que me convenga a mí, simplemente le estoy haciendo una pregunta respecto al tema de la paridad. No, justamente por ser objetivo, la prensa no tiene la capacidad de disponer nada. La prensa lo que tiene es la capacidad de preguntar, entonces... Hay que mirar en todos lados, hay que mirar en todos lados. Por eso, pues, por eso le preguntamos, a ver, congresista Tello, digamos, hagamos una reflexión un poquito más elaborada. A ver, vamos a hacer el esfuerzo. El tema es que el propio presidente ha dicho que es un error que no haya pensado en una paridad dentro del gabinete. Entonces, ¿qué le parece a usted? En una situación como la que estamos, en el Congreso, por, digamos, el contexto legal, hay más posibilidades de presencia de mujeres, y eso se ha visto, más allá de la mesa directiva. Entonces, ¿qué le parecería a usted? Porque en realidad, en un gabinete, hace tiempo que no se veía, ¿no? Una cantidad tan grande de presencia masculina y no de mujeres. Eso justamente es lo que está evaluando el presidente, ¿no? Y ya el presidente informará oficialmente, ¿no? Y bueno, vivimos en un país democrático donde todos los ciudadanos tenemos derechos, ¿no? Justamente por eso usted también tiene derecho a dar su opinión. Entonces, por eso le estamos preguntando su opinión sobre lo que ha dicho el presidente. O sea, no solamente que el presidente lo ha dicho, sino su opinión respecto a eso. Saludable la decisión que está tomando el presidente, evaluar y ver el caso, ¿no? ¿Le parecería necesario en un contexto como este, más allá de que sea saludable o no? Claro, si va a contribuir a fortalecer el gabinete con esos cambios, respetando la paridad, bienvenido, ¿no? Congresista, justamente yendo a la labor del Congreso,
¿Cuál es su opinión sobre el dictamen que se aprobó en la Comisión de Constitución sobre la cuestión de confianza? Y esto tiene que ver mucho con el tema de la interpelación que se viene a Iber Maraví, porque hay varias bancadas que no solamente quieren interpelación, inclusive quieren censura, ¿no? Señalan que no debe permanecer un minuto más en el gabinete. Y el Premier en su momento habló también de la presentación de cuestiones de confianza. ¿Cuál es su comentario sobre los límites que se ha puesto a la cuestión de confianza? Tiene que ir todavía al Pleno. Y si esto también está orientado hacia una vacancia presidencial. Al respecto, todo cambio, modificación tiene que ser dentro del marco legal, ¿no? No puede irse contra el marco legal, porque no puede, hasta donde tengo entendido la revisión que hemos hecho, es la modificación de de la interpretación de la interpretación, y eso creo que sería inconstitucional al respecto, ¿no? Ya, pero están orientándose, ¿cree usted, hacia una vacancia del presidente Castillo? Es dejarle sin competencias al presidente Castillo, ¿no? Y eso ya generaría más suspicacias. Y no solamente de los congresistas, sino la población está vigilante, ¿no? Está vigilante de lo que hace el Congreso de la República y quienes están haciendo, repitiendo algunas actitudes de congresos anteriores donde han estado desprestigiados, ¿no? Porque han estado partidos tradicionales involucrados en corrupción, y eso, la población, lo bueno es que la población está vigilante y está al tanto de quienes no quieren generar, digamos, una tranquilidad en la nueva gestión. Ayer se ha reunido el presidente Castillo con representantes del Consejo de la Prensa peruana. Le están pidiendo al jefe de Estado firmar públicamente compromisos universales por la libertad de expresión. ¿Cuál es su opinión? Vivimos en un país democrático donde hay libertades democráticas como la libertad de expresión, y bueno, saludo también esa predisposición de reunirse con la prensa, ¿no? Y en ese sentido, ¿no cree usted, congresista, que ha sido un exceso, por no decir otra cosa, la declaración que ha hecho la vicepresidenta Dina Boluarte criticando las preguntas de los periodistas, pidiéndoles preguntas proactivas? No entendí muy bien qué significa eso de proactivo, ¿no? Evidentemente incómoda por preguntas obvias de la coyuntura política que todo periodista hace. También han habido declaraciones desafortunadas en ese sentido del ministro de Justicia. ¿No cree usted que se han excedido en sus declaraciones ambos, ya que hablamos de libertad de prensa? Habría que preguntarles a ellos cuál ha sido el contexto que los ha motivado, ¿no? Y creo que... ¿Pero usted qué opina? Lo que sí debemos tener en cuenta es el derecho a la libertad de expresión que todos ciudadanos, y en este caso los medios, tienen, pero también sin exceso, ¿no? Porque algunos medios también ya... ¿Qué cosa es un exceso para usted? ¿No? ¿Preguntar cosas que no le gustan al poder? ¿Eso es un exceso? No ser objetivo, ¿no? Generar ¿Pero qué? A ver, defíname objetivo, digamos, en una pregunta. O sea, en realidad, cuando se hace una pregunta, lo que se hace es justamente una pregunta. Abre signo de interrogación, cierra signo de interrogación, se espera una respuesta. Por ejemplo, poner en tela de juicio pues los resultados, ¿no? de la elección. Pero la prensa no lo está haciendo, lo está haciendo el Congreso. Y un partido político. La prensa lo difunde como si fuese cierto. Eso genera... Pero esa es la labor de la prensa, difundir la información. Esa es su labor. O sea, los que cuestionan el proceso también difundan las necesidades que tienen los asentamientos humanos, que no tienen agua, desagüe, pero internet, usted parece que no hace más de 25 años, no es recién de este gobierno, sino hace más de 25 años. Aquí en la carretera central, ¿cuánto tiempo están viviendo un tráfico prácticamente? ¿Usted cree que no lo hemos hecho? Todos los años lo hacemos. Bueno, lo hace los años, usted lo ha dicho, todos los años. Ese es diario. Difundimos, todos los años difundimos eso. No, usted lo hace anual, pero es diario el problema que tienen allá en la carretera central. Y yo le hago la misma pregunta, en ese sentido, congresista, ¿por qué usted, en este momento, representante de sus votantes, no se va todos los días a distintos lugares y probablemente la prensa lo seguirá y le va a preguntar qué es lo que viene haciendo por ellos, porque son las autoridades? Estoy bajando a todos los asentamientos humanos en Conyique. ¿A dónde ha ido ayer? En Villa María. ¿Dónde ha estado ayer, congresista? Ayer he estado aquí en Villa María. A ver, cuéntenos la realidad de Villa María para escucharlo. Tiene todos los micrófonos. Ayer he estado en el pleno, ayer jueves hemos estado en el pleno, ¿no? Pues he
He estado en Piura también, viajando a Piura pero, por a ver, la problemática. cuéntenos, pues, no importa en tanto, Iquitos. o sea, la itinerario, lo que importa es lo que usted ha Estoy hecho por bajando ellos. porque estamos trabajando por recoger la problemática y ver qué solución le damos, ¿no? Porque A ver, tanto ¿qué ha abandono, recogido? tantos años. Mire, no pierda la oportunidad de decirle al Perú qué cosa ha recogido y qué cosa plantearían hacer. Mire, he estado, por ejemplo, el día domingo en el centro poblado La Tortuga, del distrito de Vite, La de la Tortuga. provincia de Chura, Ya. en Piura. ¿Cuánta Tienen población problemas, tiene? Tienen problemas, Sí. tienen una población de alrededor de 4.000 habitantes. 4.000 habitantes. ¿Cuál es su Tienen problema? problemas de que no hay agua, no hay desagüe. Han presentado un proyecto al Ministerio de Vivienda que está en la espera de la aprobación. Ya. No tienen carretera. La carretera también prácticamente está abandonada por mucho tiempo, siendo un centro poblado que requiere esa atención. Estoy en Iquitos también ahí Sí, viendo pero cómo escúcheme el un segundito. asentamiento humano, Congresista, Santa ya se María, comunicó Toledo. con el ministro correspondiente para que acelere eso, o sea, usted tiene la potestad de hacerlo. ¿Ya lo hizo? Sí, el día lunes nos hemos reunido, el día martes también. Ya, ¿y en Hemos qué ha puesto de quedado? conocimiento al ministro de Vivienda que acelere esa aprobación para que pueda atender a esa población del centro poblado La Tortuga, ¿no? Ya. Del distrito de Vice. ¿Y qué le Ya ha hemos ofrecido puesto que de lo va a hacer conocimiento. y en cuánto tiempo? Pregunto. Bueno, eso también ya el ministro se ha comprometido a acelerar ello. Esperamos que lo haga Ya. esta semana, lo más pronto posible. Y ustedes también ahí pregúntenme si ya lo ha resuelto, ¿no? Sería una... Pero una imagínese, tarea para el ministro de Vivienda que también que acelere con sus O sea, funcionarios. pero ¿no? Y usted, esperamos que mire, lo le está atiendan. dando una opinión a través de RPP y le está diciendo, a ver si el ministro, digamos, hace lo que le ha prometido a usted, y usted es congresista, imagínese usted. Claro, por eso yo acá lo comprometo públicamente, ¿no? Que acelere y atienda el caso de La Tortuga. En Ayacucho también hay otros proyectos que también están por digamos, atenderse, y de otros distritos también de nuestro país que también han solicitado al ministro de Vivienda la atención. ¿No? Hay quienes consideran con estas declaraciones de la señora Boluarte y el señor Torres de que el Poder Ejecutivo de alguna manera quiere orientar y en el más duro de los conceptos digitar las preguntas y la labor de los periodistas. ¿Usted qué opina al respecto, congresista? Bueno, yo ahí habría que preguntarle a ellos. Yo lo que puedo resaltar es que acá se tiene que respetar la libertad de expresión, el derecho que tienen los profesionales en las comunicaciones a informar. Y a preguntar. Y bueno, informar y preguntar, pero ya, como le reitero, ya tendría que preguntarles a ellos cuál ha sido el contexto que ha movido sus preguntas, ¿no? Sí, no tenga duda que si lo tenemos y nos acepta una entrevista le vamos a preguntar directamente. Congresista, tenemos que ir a titulares. Le agradecemos. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Adiós. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes.